Mi nombre es Morbat, heraldo de las sombras, el portador de la llama funesta, y vengo a anunciar lo que debería permanecer oculto para siempre, porque mi luz no salva, sino que condena, y mi voz no advierte, sino que sentencia. Ahora estáis dentro de mis dominios. Ahora estáis dentro del legado maldito. Esta noche, las sombras me han hablado, y me han confiado un relato prohibido. Uno que os arrastrará al abismo del que nadie regresa. En el abismo anterior a toda memoria, cuando la luz y la sombra aún no tenían nombre, se gestó la primera fractura en el tejido de lo sagrado. En el corazón del reino celestial, donde la eternidad se despliega en coros de alabanzas, una presencia resplandecía con mayor fulgor que el resto: Lucifer, el portador de la luz. Creado por Dios como su obra más perfecta, dotado de belleza, sabiduría y un brillo solo superado por el Creador mismo. Entre los ángeles, su figura era reverenciada y temida a partes iguales. Bajo la superficie de su resplandor anidaba una inquietud que ni siquiera los más antiguos habían sentido jamás. Lucifer, la estrella de la mañana, contemplaba el orden impuesto con una mezcla de fascinación y desdén. Cada mandato divino, cada himno de obediencia, le parecían una cadena invisible que oprimía su esencia. El reino celestial no era un paraíso de paz, sino un escenario de vigilancia constante y silencios densos, donde la perfección era una exigencia y la duda, una amenaza latente. En las profundidades del reino, junto a las aguas cristalinas del lago de los reflejos del ayer, formado por el llanto de los primeros ángeles que conocieron el dolor, Lucifer se detuvo ante su reflejo. Las aguas, benditas y malditas a la vez, tenían el poder de mostrar no solo lo que era, sino lo que podría llegar a ser. Por un instante, su reflejo tembló, deformándose en una silueta de alas ennegrecidas y ojos vacíos. Cuando la perfección se resquebraja, hasta los elegidos pueden caer. El verdadero terror es descubrir que el abismo ya vive dentro de nosotros. Su transformación era lenta pero inevitable. Satanás, el adversario que emergía de las cenizas de Lucifer, ya no era solo el portador de la luz, sino quien desafiaba a esa misma luz. Su presencia alteraba el ritmo de los coros celestiales, y las miradas de los demás ángeles se volvían huidizas. El resplandor del cielo palidecía, y las sombras comenzaban a reptar por los bordes de las estancias sagradas. Gabriel, el mensajero, fue el primero en sentir el peso de la duda. En una visión nocturna, se vio a sí mismo cayendo en espiral hacia un abismo sin fondo. Al despertar, una marca ardiente había aparecido en el centro de su pecho. La marca de Yehoel, una cicatriz luminosa que Dios imprime en quienes resisten la primera tentación. La marca ardía como fuego divino, recordándole que la resistencia al mal deja heridas que nunca sanan completamente. En una asamblea silenciosa, el arcángel Miguel se atrevió a desafiar a Satanás con la mirada. «¿Qué buscas ahora, renegado?», dijo con una voz firme pero tensa. «La verdad detrás de la obediencia ciega», respondió Satanás, con una sonrisa que helaba la sangre. «¿No sientes tú también que algo se te ha roto muy dentro?». Gabriel, el arcángel, sintió como la marca en su pecho ardía dolorosamente, como si respondiera a la presencia del mal. Cada latido era un recordatorio. Había resistido, pero todo tenía un precio. La duda es la grieta por donde la oscuridad se cuela. Cuando hasta los más puros tiemblan, el terror se vuelve contagioso. El cielo se había convertido en un escenario de presagios inquietantes. Sus luces ya no resplandecían como antes, y un frío antinatural reptaba por los pasillos de alabastro. Pero lo más perturbador era el lago de los reflejos del ayer, cuyas aguas ahora susurraban nombres de ángeles caídos de tiempos pasados. Azazel, Samyaza, Jezabel. Miguel sentía la presión de una presencia invisible. El arcángel Rafael percibía como el aire se volvía denso, casi irrespirable. Gabriel, marcado por la marca de Yehoel, era acechado por visiones donde veía su propio futuro corrompido reflejado en las aguas malditas. Una noche sin tiempo, el silencio fue roto por un graznido que desgarró la cúpula del cielo. En el centro del gran salón celestial,
La luz se extinguió abruptamente. Cuando regresó, todos los ojos se dirigieron hacia una figura imposible. Un cuervo colosal de un plumaje negro intenso que absorbía toda luz, con ojos blancos cegadores que atravesaban el alma. Ereb, cuyo nombre en hebreo significa anochecer, no era solo un mensajero alado de la corrupción, sino el mensajero del crepúsculo eterno. Su presencia anunciaba el momento en que la luz se convierte en sombra, cuando lo sagrado se vuelve profano. Sus alas negras extendidas proyectaban una oscuridad que lo cubría todo, deslizándose por todas partes como dedos espectrales. Gabriel sintió que la marca en su pecho ardía más intensamente. La marca de Yehoel reaccionaba violentamente a la proximidad de Ereb, como si reconociera en él a un enemigo ancestral. Cuando la oscuridad toma forma y el miedo se posa en el altar, ni los elegidos pueden huir de la condena. Belcebú, el señor de las moscas, había emergido de la metamorfosis de Satanás como una manifestación aún más terrible. Donde antes había belleza corrompida, ahora reinaba la putrefacción más sublime. Su figura, envuelta en enjambres de insectos que relataban himnos blasfemos, se paseaba por los pasillos dejando un rastro de decadencia. Miguel y Rafael, aunque tentados, resistieron gracias a su humildad y lealtad inquebrantable. Pero Gabriel se había convertido en el epicentro del tormento. Sus noches eran un campo de batalla donde Ereb le susurraba promesas de poder mientras las aguas del lago le mostraban visiones de su propia caída. El lago de los reflejos del ayer se había transformado en algo más siniestro. Sus aguas ya no solo reflejaban la corrupción presente, sino que mostraban el futuro condenado de quien se miraba en ellas. Gabriel, al acercarse sediento de respuestas, vio en su superficie una cascada de imágenes aterradoras. Ángeles devorándose entre sí, el reino celestial convertido en cenizas, y él mismo con alas en llamas y desgarradas dirigiendo legiones de condenados. Ereb, posado en una rama de alabastro que se ennegrecía con sus garras, creaba pensamientos que se clavaban como dagas en la mente de Gabriel. No hablaba con palabras, sino con emociones puras, desesperanza, ira y deseo de venganza. Cada pensamiento era un veneno que se extendía por el alma del arcángel. La marca en el pecho de Gabriel crecía con cada tentación resistida, convirtiéndose en una armadura espiritual que ardía como una estrella moribunda. Pero el dolor era casi insoportable. Cada victoria sobre la tentación dejaba nuevas cicatrices luminosas que recordaban el precio de la pureza. Hay sombras que no necesitan moverse para devorar. Cuando el mal observa, el alma se estremece y el refugio se desvanece. Gabriel era ya apenas una sombra de sí mismo. La marca de Yehoel de su pecho se había extendido por todo su torso, convirtiendo su piel en un mapa de cicatrices luminosas que contaban la historia de cada tentación vencida. Cada marca ardía como brasa divina, recordándole que resistir al mal es un acto de autodestrucción controlada. Ereb había intensificado su asedio sobre la mente de Gabriel. Ya no se conformaba con susurrar, ahora proyectaba visiones inmersivas donde Gabriel se veía dirigiendo la destrucción del reino celestial. En una de ellas, se contempló a sí mismo arrancando las alas a Miguel, mientras reía con una voz que no reconocía como suya. Las aguas del lago habían adquirido una consistencia espesa, como sangre divina. Al reflejarse en ellas, Gabriel ya no veía su rostro, sino una máscara de dolor, sufrimiento y locura. Las aguas susurraban ahora con voces familiares. La de su madre creadora, la de sus hermanos caídos, la suya propia repitiendo una letanía maldita. Ríndete, ríndete, ríndete. Belcebú observaba desde la distancia, disfrutando del espectáculo. Las moscas que lo rodeaban formaban palabras en el aire. Dolor, caída, condena. Su risa era el zumbido de 1000 insectos devorando un cadáver. Una noche, Gabriel sintió que la marca en su pecho quemaba de forma diferente. No era dolor, era esperanza. Por un instante, vio en el lago, no su corrupción, sino un destello de lo que podría ser si resistía hasta el final. Un ángel marcado, sí, pero no caído. Un guardián del umbral entre la luz y la sombra. Cuando la tentación se llama por su nombre,
La resistencia se vuelve un acto solitario. El abismo siempre espera a quien duda en la oscuridad. El asedio había alcanzado proporciones épicas. Gabriel temblaba sin control. Sus alas se cubrían de vetas oscuras que aparecían y desaparecían como serpientes bajo la piel. La marca de Yeoel ahora cubría todo su torso y se extendía hacia sus alas. Cada nueva marca era una llaga que lo destrozaba por dentro. Ereba había evolucionado. Ya no era solo un cuervo. Su forma se expandía y contraía como una pesadilla viviente. A veces era una sombra alada gigantesca, otras un enjambre de ojos blancos que flotaban en la oscuridad. Su influencia ya no se limitaba a pensamientos. Ahora podía manipular la realidad alrededor de Gabriel, haciendo que el suelo se desmoronara bajo sus pies o que las paredes sangraran lágrimas de luz corrompida. El lago de los reflejos del ayer había alcanzado un estado de maldición absoluta. Sus aguas, ahora negras como el vacío, no solo mostraban futuros terribles, sino que comenzaban a hacerlos realidad. Gabriel vio cómo pequeñas grietas aparecían en el reino celestial cada vez que se miraba en las aguas. Belcebú se acercó más que nunca. Su presencia llenaba el aire de un hedor dulzón, como flores descomponiéndose. Las moscas habían dejado de formar palabras. Ahora dibujaban runas malditas que se grababan a fuego en la mente de quien las contemplaba. Gabriel se encontró a sí mismo caminando hacia el lago en un estado de trance. La marca en su pecho ardía con una intensidad que lo cegaba, pero no podía detenerse. Sus pies se movían solos, atraídos por las aguas que prometían mostrarle la verdad final. Al llegar a la orilla, no vio su rostro en el reflejo, sino el de Belcebú sonriéndole desde las profundidades. Hay terrores que no necesitan gritos, solo el silencio de quien se reconoce en la sombra. ¿Quién puede huir de sí mismo cuando la oscuridad ya habita en su reflejo? La opresión en el reino celestial había alcanzado su punto crítico. Gabriel, de rodillas junto al lago, sentía como si 1000 dagas de hielo atravesaran su alma. La marca de Yeoel había dejado de ser solo una marca. Ahora era una corona de espinas luminosas que rodeaba todo su ser, cada púa un recordatorio del precio pagado por la resistencia al mal. Ereb se manifestó en su forma más terrible, un coloso de plumas negras y ojos de un blanco helador que se alzaba sobre el lago como una montaña viviente de pesadillas. Belcebú observaba la escena y alzó la voz, que resonó como el eco de todas las súplicas no escuchadas. Solo tienes que dejarte caer sobre sus aguas, Gabriel. El dolor cesará. La marca desaparecerá. Serás libre. Las aguas del lago se agitaron violentamente. En su superficie, Gabriel vio la escena final. Estaba él, libre de marcas, con alas inmaculadas, volando junto a Belcebú sobre las ruinas humeantes del reino celestial. La visión era tan hermosa, tan seductora, que por un momento deseó que fuera real. Fue entonces cuando el diablo, la evolución final de lo que una vez fue Lucifer, se materializó junto a la orilla. Ya no quedaba nada de su belleza original. Era pura maldad condensada, la encarnación de la división y la calumnia. Su presencia hizo que el aire mismo se volviera ponzoñoso. «Mira tu reflejo, Gabriel», le susurró el diablo con una voz que era todas las voces del odio. «Mira lo que te has hecho a ti mismo en nombre de la obediencia. ¿Acaso crees que Dios sabe de tu sufrimiento? ¿Crees que estas cicatrices te hacen mejor? Él ya no te quiere». Gabriel se inclinó sobre las aguas. Su reflejo era una amalgama de luz y sombra, de pureza y corrupción. La marca de Yeoel brillaba como una estrella agonizante, pero en los bordes de su ser, la oscuridad comenzaba a filtrarse. En ese momento de máxima vulnerabilidad, sintió algo que no esperaba: compasión. No hacia sí mismo, sino hacia el ser que una vez fue Lucifer. El diablo no era solo maldad, era dolor transformado en odio, el amor corrompido en venganza. La esperanza, en su último aliento, puede ser el mayor tormento. Cuando el mal te llama por tu nombre, ¿quién se atreve a mirar atrás? La batalla final no comenzó con espadas o relámpagos, sino con una sola palabra que Gabriel susurró mirando al diablo a los ojos: «No».
Esa negativa desató el caos absoluto. Ereb se alzó hasta tocar el firmamento. Sus graznidos hicieron temblar las columnas del reino celestial. El diablo rugió con la furia de 1000 tormentas, y las aguas del lago se alzaron como una tromba que amenazaba con tragarse toda la creación. Gabriel sintió como su marca explotaba en una supernova de luz pura. Las señales en su cuerpo se expandieron hasta convertirse en armadura luminosa, y cada cicatriz fue una estrella que desafiaba la oscuridad. Pero el dolor era indescriptible. Resistir al mal absoluto era como sostener el sol con las manos. El diablo se lanzó contra él, transformándose en Belcebú durante el ataque. Miles de moscas infernales envolvieron a Gabriel, cada una susurrando una tentación diferente, cada mordisco una pequeña traición a su propia alma. Pero la armadura de luz las desintegró una por una, dejando tras de sí solo el eco de súplicas malévolas. Ereb, viendo que Gabriel resistía, desplegó su poder final, las visiones del crepúsculo absoluto. Gabriel se vio a sí mismo en 1000 realidades diferentes donde había caído, donde dirigía legiones de ángeles corrompidos, donde el reino celestial ardía bajo su mando. Cada visión era tan real que por momentos olvidó cuál era la realidad verdadera. Fue entonces cuando Dios intervino, no con poder, sino con una pregunta que resonó en toda la creación. ¿Eliges el dolor de la luz o la comodidad de las sombras? Gabriel, con las alas desgarradas y el cuerpo atravesado por rayos de luz divina, respondió con una voz que era apenas un suspiro. ¿Elijo? Elijo el dolor que salva sobre el placer que condena. La luz que emanó de él en ese momento fue tan intensa que Belcebú retrocedió transformándose nuevamente en el diablo, quien a su vez comenzó a fragmentarse en sombras. Ereb soltó un último graznido antes de disolverse como humo negro. Cuando la voluntad resiste al abismo, el mal se desenmascara y muestra su verdadero rostro. La batalla final ya no admite testigos, solo supervivientes. El diablo, derrotado pero no destruido, comenzó su transformación final. Como una serpiente mudando de piel, se despojó de todas sus formas anteriores hasta convertirse en su manifestación más terrible, el Anticristo. La promesa de su retorno en forma humana. Esto no ha terminado, Gabriel, susurró el maligno mientras su esencia se fragmentaba. Regresaré cuando menos lo esperes, vestido de carne y hueso, hablando con voz humana. Y entonces, tu resistencia habrá sido en vano. Su caída al abismo fue espectacular. Las aguas del lago de los reflejos del ayer se abrieron como una herida en la realidad, revelando un vacío que parecía tragarse la luz misma. El Anticristo cayó entre risas que se convirtieron en lamentos y entre promesas que se volvieron maldiciones. Ereb, antes de desvanecerse completamente, dejó una última marca en el reino celestial, una pluma negra que se clavó en el suelo junto al lago. La pluma sería un recordatorio para todos. El anochecer eterno seguía siendo una posibilidad. Gabriel, transformado para siempre por la marca de Yehoel, se había convertido en el guardián del umbral. Sus alas, marcadas por cicatrices luminosas, brillaban con una luz diferente. No era la pureza inmaculada de antes, sino la sabiduría terrible de quien ha mirado al abismo y ha elegido no caer. El lago, ahora purificado pero transformado para siempre, reflejaba un cielo diferente, uno donde la luz y las sombras coexistían en un débil equilibrio. Cuando la oscuridad parece vencer, la verdadera batalla apenas comienza. La caída de un héroe puede ser la chispa que encienda la llama de la salvación. El reino celestial quedó marcado para siempre por lo que se llamó la batalla del primer crepúsculo. Donde antes había perfección inmutable, ahora existía la sabiduría del conflicto. Los ángeles ya no eran seres de pureza absoluta, sino guardianes que habían aprendido el precio de la libertad. Gabriel, el guardián del umbral, estableció su vigilia junto al lago. Su misión no era impedir que otros se acercaran al abismo, sino estar presente cuando lo hicieran, para recordarles que siempre hay elección. La marca de Yehoel había evolucionado hasta convertirse en un faro que brillaba en múltiples dimensiones, visible para cualquier ser que enfrentara la tentación suprema. La pluma de Ereb, clavada junto al lago,
se convirtió en un recordatorio perpetuo. El mal no es una fuerza externa que invade la pureza, sino una posibilidad que habita en cada decisión. El bien y el mal no están muy alejados. En las profundidades del abismo, el anticristo tejía nuevos planes. Su voz resonaba ocasionalmente en los sueños de los seres humanos que aún no habían sido creados, plantando semillas de duda que florecerían en siglos futuros. Su promesa se había vuelto una profecía. Regresaría cuando la humanidad estuviera lista para escuchar sus mentiras vestidas de verdad. Dios, observando todo desde su trono de luz infinita, sonrió con una sonrisa que contenía tanto dolor como esperanza. La rebelión de Lucifer no había sido un error de su creación, sino una prueba necesaria. El libre albedrío sin la posibilidad de elegir el mal no era verdadera libertad. Y así, el reino celestial aprendió la lección más terrible y hermosa de todas: que la luz solo tiene significado cuando coexiste con las sombras, que la bondad solo es real cuando se elige conscientemente sobre la maldad, y que el amor verdadero debe incluir la posibilidad de la traición. La pluma de Ereb siempre estará presente junto al lago y en algún lugar, en una realidad aún no creada. Un niño humano tendrá una pesadilla sobre un ángel de alas negras que le susurra promesas de poder. Debemos aprender que el silencio no siempre se transforma en paz. A veces es el eco de la condena y la certeza de que el abismo siempre espera. El mal puede ser expulsado, pero nunca será destruido. Con la caída del anticristo, el cielo, aunque victorioso, jamás volverá a ser el mismo, porque aprendió que la luz y la sombra siempre estarán entrelazadas.